como norma, podríamos pedir también que puedan silenciar los micrófonos al partir. ¿Ok? No, Mark. They are saying to silence the microphones before beginning, but not yours, Mark. Don't worry. My phone sometimes rings, and I don't even know who it is sometimes. That was me, by the way. You scare me. Yeah, no, I'm sorry. I will go on mute when I'm not talking. I should do that too. Oh, Mark, I wanted to ask you to please remember to not speak so many sentences so I can translate. I will try. Should I make you like something like this if you're speaking too much? Because I don't want to be rude. I don't want to interrupt you. No problema, however you want to do it. Okay. And Paloma is also your comenzamos. backup. If I don't listen to you, she's going to interrupt me. Okay. Thank you. Good. Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí, a quienes nos están escuchando. En primer lugar, queremos contarles que este seminario forma parte de un conjunto de encuentros organizados en el marco de dos proyectos de investigación. El primero de ellos es un proyecto de IDUFRO que se llama Dinámicas Psicosociales Comunitarias, Análisis de Divergencias y Convergencias en barrios en condiciones de vulnerabilidad social en 2 ciudades del sur de Chile. Y el segundo proyecto es un proyecto FAPESP-ANID y se llama Community Psychosocial Dynamics in Chile and Brazil, Analysis of Divergences and Convergences in Neighborhoods in Conditions of Social Vulnerability. Ya, y bueno, este seminario en particular lo hemos llamado Empoderamiento Comunitario, Desafíos para la Investigación Participativa en Barrios en Condiciones de Vulnerabilidad. Y tiene como propósito principal el actualizar y debatir en torno al empoderamiento comunitario y su aporte como marco analítico, así como también los desafíos derivados de la investigación participativa de las dinámicas comunitarias y particularmente de los procesos de empoderamiento comunitario. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a contar con la participación de Mark Zimmerman y Alba Zambrano, a quienes le hemos propuesto responder a 7 preguntas para poder iniciar un diálogo más extenso en el que después esperamos que puedan participar todos y todas ustedes, ya sea con preguntas o con comentarios, y por supuesto también el equipo de investigación de Chile y de Brasil. Ya, entonces, bueno, en primer lugar, Mark Zimmerman, PhD, fue nombrado Marshall H. Becker Collegiate Professor y trabaja en la Universidad de Michigan en el Departamento de Health Behavior and Health Education, en el Departamento de Psicología y también en el Programa Combinado de Educación y Psicología. ¿Ya? Y desde la psicología comunitaria ha hecho importantes aportes teóricos a la operacionalización del constructo de empoderamiento comunitario, y también ha desarrollado una larga trayectoria de investigación que hoy se centra en la erradicación de la violencia, y se llama El poder comunitario como actor clave para la transformación social. Ya, y por otra parte, tenemos a Alba Zambrano Constanzo, que es doctora en Psicología Social y es académica del Departamento de Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera, en Temuco, y es directora de ambos proyectos de investigación mencionados al comienzo, y cuenta con una larga trayectoria en investigación participativa e investigación-acción en barrios, en empoderamiento comunitario y procesos de fortalecimiento comunitario. Y bueno, sus otras áreas de investigación corresponden a jóvenes infractores de ley, donde es coautora del modelo multidimensional de intervención diferenciada con adolescentes, MMIDA, y en prevención basada en comunidad también. Bueno, entonces les cuento que nuestra forma de trabajo para este seminario va a ser la siguiente. Primero tenemos estas 7 preguntas donde Mark Zimmerman va a responder la primera, luego lo va a responder Alba y así sucesivamente. Ahí nuestra traductora va a ser Paola Aedo, que va a ir traduciendo la presentación de Mark. Y luego de esta ronda de preguntas, Mauricio García va a organizar las preguntas y los comentarios de los y las participantes.
Y después solicitaremos a nuestro expositor y a nuestra expositora poder ir comentando, respondiendo esas preguntas y dialogando. Ya, entonces, en primer lugar, vamos a presentarles las 7 preguntas que elaboramos para este seminario. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por empoderamiento comunitario y cuál es su aporte en el campo de la acción comunitaria? La segunda pregunta es, ¿cómo podemos evaluar su presencia en barrios en condiciones de vulnerabilidad social? La tercera pregunta es, ¿cómo evaluar participativamente el empoderamiento comunitario? La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son las tensiones y desafíos presentes para su análisis desde la perspectiva participativa? La quinta pregunta es, ¿qué consideraciones se deben tener presente en el análisis del empoderamiento considerando una perspectiva feminista? La sexta pregunta es, ¿cuál es su actual línea de investigación en empoderamiento comunitario y qué resultados destacaría? Y por último, la séptima pregunta ¿es posible el empoderamiento comunitario en el contexto de crisis y transformaciones transnacionales, especialmente en tiempos de pandemia? Así que vamos a comenzar ahora por la primera pregunta. Okay, now we are going to begin with the first question. So, what is meant by community empowerment? What is your contribution in the field of community action? So I go first. So first, let me just say thank you, Alba, for thinking of me to participate here. I hope I contribute something to help everybody think more critically about what they're doing, even if it's to hear that you don't agree with anything I say. So, Okay. Primero que nada, quiero dar las gracias por haberlo invitado. Muchas gracias a Alba. Dice que quizás no estén de acuerdo con lo que diga, pero está feliz de hacer una contribución. And thank you to Paloma for moderating. And one other thing, I visit Chile often. I've been down there many times, and I love Chile, and I especially love the Carmenere wine. Dice que ha estado muchas veces en Chile, que le encanta y que en especial le gusta mucho el vino Carmenere. Did you say thank you to Paloma? I didn't. Ya. Y dice muchas gracias a Paloma por moderar. Yeah. So the first question. What the way we think about community empowerment is we think about 3 basic areas that I have applied from individual level to organizational level and then to community level. And the three areas are, I'm going to say just these and I'll stop, okay, Pala? Are intrapersonal or inside the organization or the person or the community, internal factors that it works with across other communities and other organizations, and then thirdly, actions it takes. So sort of like feeling, thinking, doing. Ok, el empoderamiento comunitario se ve desde 3 áreas. Tienen el intrapersonal, interaccional y comunitario, ¿ya? Dice que el primero, el intrapersonal, se ve desde dentro de una organización, cómo las organizaciones pueden trabajar con otras. So just simply thinking at the internal community, we look at what the citizens think about each other in terms of social capital, collective efficacy, social cohesion. That's the internal neighborhood kind of factors, the citizens' perspectives of themselves and each other. Se ve cómo piensan los ciudadanos, cómo trabajan entre ellos, tiene que ver con la cohesión social, la eficacia social y el capital social. And then we think about how different organizations in a community
will work together in like coalitions to try to figure out ways to influence policy or resource distribution or change in their community. También se piensa, perdón, sorry. También se piensa cómo las organizaciones diferentes pueden hacer coaliciones entre ellas y lograr cosas. And then the action from that, the behaviors, whether that's petitions or writing letters to Parliament or Congress, or demonstrations in the street, or all sorts of actions that this coalition can take to try to change policy, redistribute resources, or make the change that they're looking to make. That's how we think about community empowerment in general. And then I'm going to mention, if I can, if that's okay, Alba, if I keep talking for a minute, is how we've applied that. En general, el empoderamiento comunitario tiene que ver, por ejemplo, con las peticiones que hace la comunidad, las cartas que le escriben a los congresistas o parlamentarios, protestas, eso también tiene que ver, las acciones que pueden tomar como una coalición, ¿ya? Para distribuir recursos y hacer cambios. Dice si está bien, se habla un poquito más para ver cómo lo aplican, Alba. ¿Sí? Sí, she says it's okay. Okay. So what we've developed this idea of busy streets, which is where people in neighborhoods interact in positive ways. They feel a sense of cohesion and community, a sense of collective efficacy and social capital. And we work at trying to help people come together and see the strength in numbers to think about how they can make their community different, who they might need to work with, whether it's the police or policymakers or local businesses. And then we help them take action to make those changes. And then we study it. Ok, entonces la idea de las calles ocupadas, busy streets, habla de la interacción positiva entre las personas, del sentido de la colectividad, la eficacia, el capital social, tiene que ver con todas esas cosas. Ellos ayudan a que la gente se junte, ¿sí? Ellos los ayudan a ver que los números hacen que tengan más poder, ¿cierto? Y les ayudan a ver si van a trabajar con la policía, con los negocios locales, etc. La idea es ayudarlos a tomar la acción. And if I can, one more thing, and then I should let Alba answer this question. Una cosa más y va a dejar a Alba responder. So we've done this in some work where we create opportunities for middle school children to make community change and to think critically about their community and to work with adults to make the change. And then we work with local activists and really study what they do and then help them think about what they do. And I can give I'll give more examples later as we talk. Ya, dice que ellos también han trabajado con niños de enseñanza básica, ¿sí? Y media. Les han enseñado a cómo trabajar para lograr cambios. También han trabajado con adultos para que vean cómo ellos hacen las cosas y ellos puedan hacer cosas similares. Ok. ¿Is Alba's turn now? Sí. Ok, ya. Alba. Okay. Bueno, yo resaltaría que el concepto nos lleva de lleno a un proceso de adquisición o de movimiento hacia el poder, ¿no? Y cuando decimos eso estamos diciendo que en la medida que hay empoderamiento, las personas, las comunidades pueden acceder a mayor cantidad de recursos internos y externos
para poder resolver distintos temas que tienen que ver con su vida, ¿sí? Va a estar cómo entendamos también el concepto atravesado por la noción de poder que está detrás. En el caso de la psicología comunitaria, yo creo que enlaza muy bien la idea de que hay diferenciales importantes en el acceso a recursos, capacidades, para poder resolver la vida, y por tanto remite a la idea conflictiva y a la idea de necesidad de reequilibrio de poder. Y eso supone un trabajo tanto de apoyo, acompañamiento a las comunidades, pero también con aquellos agentes que tienen dominio sobre esos recursos. Y aquí estoy hablando de políticas públicas, agentes económicos, etcétera. Pero también quisiera destacar la idea del poder potencia que está presente en el concepto, al menos desde la psicología comunitaria, que resalta el hecho de que una comunidad puede ser acompañada, sostenida en ese proceso, de modo que el poder propio que tiene una comunidad, la capacidad que tiene una comunidad, se complementa y se amplifica con el aporte que puede hacer un equipo, que puede ser externo. ¿Sí? No sé, Paola, si vas bien para traducir. Sí, estoy anotando las cosas. Okay, so she mainly says that there is a conflict in the, there is a conflict. Perdóname. Paloma Yeah. has been WhatsApping me the gist of what Alba is saying, so you don't need to Okay. repeat. Okay, no problem. Is that Thank you, okay, Paloma. I thought that worked great. Okay. I do have one comment, which I think I agree with what I understand Alba to have said. I think what's important for me, I agree about process and power and distribution of resources. But power, I just want to say a comment about power. Power doesn't always come in the form of actual power to make decisions. So a judge has the power in government, right? In a government context to make a decision about something. We have the power to influence the judge in a particular way, we hope. But it may not always be, what I'm trying to say is it may not always be actual sanctioned constitutional power, but it is power with a small p. It's the power to influence. Sometimes it's bigger power and sometimes it's little power. And I think all of that power matters. That's all I really mean to say, is that power doesn't mean you only get to decide, but power also means you get to influence, or you can attempt to influence. You can exert your influence. Ya, básicamente dijo que nosotros podemos ejercer nuestra influencia. Por ejemplo, dijo que un juez tiene el poder, pero que nosotros podemos influenciar en la decisión que va a tomar ese juez. Dice también que está de acuerdo con lo que mencionó Alba. Sí, eso. Y dice que el poder no siempre, que a veces viene con una P chiquitita. Eso dijo también. Uh-huh. Bueno, quisiera además destacar algunos indicadores que el propio Marc ha propuesto en relación a el empoderamiento comunitario, que nos permite hacer el vínculo con la acción comunitaria. Y esto es que uno diría que el empoderamiento está ocurriendo en una comunidad cuando tenemos cohesión social, cuando las organizaciones que forman parte de esa comunidad están interconectadas entre sí, hay liderazgo democrático, está la posibilidad también de compartir roles, hay un objetivo común compartido, y ese objetivo común, aunque obviamente cada organización va a tener objetivos particulares, busca el bien común, pero también es muy importante el vínculo que esta comunidad logra con otras entidades externas que le permitan acceder entonces a esos recursos que le permiten llevar a cabo los objetivos compartidos. Por tanto,
aquí estamos casi homologando todas estas variables a la capacidad, a la robustez que tenga una comunidad para actuar de modo compartido en torno a unos ciertos objetivos que tienen por finalidad mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Ahora, el concepto, lo que nos va a estar resaltando es la idea de poder, y esto nos conecta directamente al concepto de desarrollo humano también. No podemos avanzar en el desarrollo humano si no tenemos poder sobre esos recursos, no tenemos acceso a esos distintos recursos. Entonces, las comunidades que están en situación de vulnerabilidad o que están siendo vulnerados en sus derechos, ven limitadas esas posibilidades de agencialidad, de toma de decisiones, de influencia. ¿Sí? From what Paloma has been WhatsApping. Yeah, I realized. Yeah, no, I know. From what she's put into the WhatsApp and what the gist of what Alba is saying, how do you say I agree in español? Estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Acuerdo? Estoy de acuerdo. Acuerdo. Estoy de acuerdo. Okay. Todo. Solo resaltar finalmente que el concepto está de moda y el uso hoy día no respeta necesariamente el sentido que yo estoy tratando de compartir. Entonces, hay que pensar en un empoderamiento transformador que tiene esta fuerza para cambiar relaciones de poder versus otras formas de empoderamiento que hoy día resaltan más bien el que cada uno tenga más dominio para mantener el statu quo. ¿Sí? Pasamos a la segunda. Okay, the next question now. Bueno, para recordar, la segunda pregunta es ¿cómo podemos evaluar su presencia en barrios en condiciones de vulnerabilidad social? Okay, how can we evaluate their presence in neighborhoods in conditions of social vulnerability? You know, this is a good question. I distinguish empowerment process from empowerment outcome. And I think Alba was talking about empowerment process. I was talking a little bit about empowerment outcome before that. And my outcomes would be the kinds of things that I think you would study. Do people feel cohesive? Are people working together? And are they taking action? Those would be some of the things that I would look at. Now, am I allowed to, is it possible for me to share screen? Because does anybody Wait a know? second. Dice Matías, can I share screen? que Can quiere you? compartir su pantalla. ¿Podemos Yes, you hacer can eso, now. por favor? Sí. I You are cannot. able to do Yeah. it now. Yes. Paola, if you Yes. can say what I just said, and while you're doing that, I want to Yes, show something yes, on the screen. I course. want to talk through something, and then I'll stop on this one and give Alba a chance to talk more. Ya, dice que va a proyectar algo y después le va a dar la oportunidad a Alba para que pueda contestar también. Antes de eso dijo que es una muy buena pregunta, que tenemos un versus entre el proceso de empoderamiento y los resultados del empoderamiento. Y él cree que él está hablando más acerca de eso y que Alba está hablando de los procesos. ¿Ya? Y por ejemplo, las preguntas que se responden son como si la gente se siente, si la comunidad se siente eficaz y cohesiva, ese tipo de preguntas. Okay, so if this was, I'm going to show you a conceptual model. This is the way I kind of think about it. That if this is the empowerment process, like Alba was talking about. ¿Ya? Este es un modelo conceptual de lo que estaba hablando Alba, del empoderamiento, dice. Sorry, this is not looking so good, but hopefully you'll understand. Se And then disculpa this- porque no se ve tan bien, pero dice que lo vamos a entender. And then this box is empowerment outcomes, like I was talking about. Do they feel more cohesive? Do they are they organizing to work with other organizations? And then are they actually taking the action? So these are the empowerment outcomes.
Abajo están los resultados del empoderamiento, dice si la gente se siente más organizada, más cohesiva, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahí está anotando los resultados, outcomes. Right. And then this box depends what you're working on. We work on violence. So we might look at violent behavior or police incidents. And I'm gonna, so let me erase that for a minute. Ok, ya, la parte de arriba está hablando de en lo que se está trabajando. Por ejemplo, puede ser en los incidentes policiales si estamos trabajando en la violencia o incidentes violentos en ese caso. Oh, it's not working now. Why isn't it working? No, that's not, it's something's, oh, draw. Dice que a alguien no le funciona, a lo mejor el Okay. Matías le puede ayudar. Yeah, why isn't it working? Okay, let me just walk it through. Empowerment processes could have the outcome we hope to have, which is less violence, more equitable distribution of resources, better school outcomes, more economic opportunity. What else could, I mean, all sorts of other kinds of outcomes, better health, less disease. Okay. It can also, I would argue that the processes, the way that matters, the way that has a change, a direct effect on those things is really indirect through empowerment outcomes. Empowerment processes improve empowerment outcomes, and empowerment outcomes improve whatever it is we're focused on changing, whether that's improving community, changing policy, improving health, reducing violence, improving school outcomes, whatever it is. Ya. Dice que, por ejemplo, en el proceso de empoderamiento tenemos varios resultados que pueden o no suceder. Por ejemplo, él habla de que haya menos violencia, más oportunidades económicas, más salud, menos enfermedad. Dice que pueden haber muchos resultados, ¿cierto? Pero dice que al final el proceso es lo que importa, porque el proceso hace que esos resultados sean mejores y ayuda a lograr lo que queremos, que es menos violencia, más oportunidades y lo que mencioné al principio. So this is kind of how we think about community empowerment. We think about what processes we need to put into place to help improve empowerment outcomes, to really have the desired health outcomes we're looking for. And we work with community partners because we don't see ourselves as the ones who empower people. We help facilitate them developing a sense of empowerment by helping create those processes. And then, Yeah. Alba, I'll stop sharing. Ok, dice que esto es lo que pensamos en general. Los procesos que se deben hacer para tener resultados son los que ya se mencionaron. Dice que básicamente ellos son facilitadores, ya que quieren crear el sentido de empoderamiento, pero que ellos trabajan con socios que los ayudan a lograr esto. Y dice que ahora puede continuar Alba, que ya terminó su parte. Ok. Bueno, yo creo que es importante, primero que nada, el para qué y para quién evaluar. Esa es una cuestión fundamental. Lo que yo podría compartir es que hay algunos criterios básicos a considerar. Primero, ¿cuál es el punto de partida de una comunidad? ¿No? ¿Qué pasa con la capacidad? ¿Qué pasa con el acceso a recursos? ¿Qué pasa con la organización? ¿Qué ocurre con el capital social? ¿Qué tipo de capital social podemos observar? ¿Solo al interior de las organizaciones se conectan con otras organizaciones? ¿Esa comunidad tiene capacidad de negociar en otros espacios de mayor poder? ¿Obtiene efectivamente lo que desea?
porque podríamos tener algún grado de influencia, pero a lo mejor, como no hay un objetivo compartido, no hay un sentido de comunidad compartido, los resultados no son necesariamente lo que los distintos integrantes de una comunidad requieren. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Estos indicadores nos van a permitir puntos de observación, qué es lo que vamos a observar, y podríamos pensar que podríamos contrastar este punto de partida con un cierto avance en un tiempo dado, ¿no? Y eso tiene que ser de utilidad para la propia comunidad, para mirar en qué está avanzando, en qué está teniendo dificultades, qué aspectos hay que reforzar. Y otro aspecto importante que considerar es en qué contexto estamos evaluando el empoderamiento comunitario. Lo podemos hacer en comunidades vulnerables, pero sabemos que, por ejemplo, los países tenemos diferencias. En el caso de nuestro país, lamentablemente, necesitamos muchas intermediaciones para que comunidades puedan acceder a recursos básicos. Entonces, hay un mínimo de recursos básicos que no están, y parte importante del esfuerzo de las comunidades o parte del empoderamiento que logra están moviéndose en esos logros muy básicos, ¿no? Eso podría potenciar la acción colectiva, pero podría limitarlo, porque nosotros vemos en los barrios que cuando están cubiertas las necesidades básicas, parte importante de esta fuerza de trabajo colectivo tiende a disminuir, al menos es lo que podemos percibir en las comunidades con las que trabajamos. If I could just comment just a minute, again, we are very much on the same wavelength. I would posit two additional issues. One is, I think we might not be so different because we also need mediators to make real change. But I would the other comment I would make is that not only are there differences between the countries, and I think that's really obviously very important too, because there are many other kinds of differences as well. But there are also differences across communities, right? You could be working in a vulnerable community, a lower income community. You could be working with Mapuche. You could be working with urban, a Santiago low income community in Santiago. You could be working with middle managers in a factory. Who's the community really does matter, really does matter. And you may do different things. You need to tailor. Yeah. Okay, what was the last you said? That it doesn't matter? Sorry? No, it does matter. It does matter. I thought communities are okay. also different. Not all communities are the same. Okay. And certainly not the countries. Yeah. But we too need mediators. I just have to say, Ya, principalmente lo que quiere decir es que se necesitan mediadores que obviamente no todas las comunidades y países son iguales, que es importante resaltar eso igual. Dice que podríamos no ser tan diferentes, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, habla de que se puede trabajar con, no sé, comunidades que tengan bajos ingresos, una comunidad en Santiago, una comunidad mapuche, y todas entre ellas son distintas. Y dice que eso es importante de resaltar. Okay. Ok. Nos vamos a la tercera. Ok, the next question mark. Súper, entonces para recordar, la tercera pregunta es ¿cómo evaluar participativamente el empoderamiento comunitario? How to participatively, sorry, yeah. participatively evaluate community empowerment. I'm sorry, it's a little bit difficult to pronounce. I don't really have much more to add on this specific question because I think we've talked about it. The three areas, the internal citizens view, their sense of community and cohesion and efficacy and collective efficacy, that together they can make a difference, that they're uniting and assessing some of that. And I think you have to look at all of these things before and after the work that you do or the work that they're doing and help them see how they might be improving their relationships and their change efforts. And then
I also think, given the circles and boxes and arrows I drew, depending on the community and where they want to go, you might also look at outcomes relating to what they're trying to change. So if you're working, I don't know the politics so much, but I do know the Mapuche have grievances. And so let's say one of the things they want is more control over their forest lands that they live around. Then it's away from the government. So then that would be an outcome to look at. Do they gain more control? Do they gain a voice in that process? So I would look at the empowerment outcomes, the community empowerment outcomes, and I would look at the focus or the target of what they're working on and what's important. And they define that, not us. We try to help them, but it's their goals, not our goals. ¿Entiendes? Ya, habla de que es importante mirar a los resultados, a qué es lo que se quiere cambiar. Pone como ejemplo el tema de los mapuches, de por ejemplo, si cuando quieren recuperar sus tierras y eso, si realmente lo que hacen, ¿cómo se llama esto? Si los resultados realmente logran lo que ellos quieren cambiar, ¿ya? Dice que es importante también, vuelve a mencionar lo de las 3 áreas del principio, sobre la eficacia colectiva, el capital social y todo eso, que es importante en esta pregunta. Ok, continúo yo. ¿Sí? Ok. Yes. Creo que es muy importante tener los indicadores que compartimos al inicio como organizadores de la información. Nosotros en la práctica hemos usado una combinación bastante variada de herramientas que van desde una perspectiva más etnográfica, de conocer más profundamente qué pasa en las relaciones, acompañar distintas actividades de la comunidad, y eso combinado con otras herramientas como podría ser un análisis estructural de redes, que es una herramienta más específica para ver qué grado de cohesión, qué tipo de relaciones están teniendo, si son relaciones entre ciertos grupos o si son relaciones más extendidas, si esas relaciones son también con agentes externos a la comunidad. Y otras herramientas sobre el funcionamiento de las organizaciones, sobre el tipo de liderazgo, y eso lo podríamos resolver con entrevistas focalizadas, con observación participante. Ahora, creo que lo importante es, como digo, organizar en función de estas categorías, si hay cohesión interna, si hay claridad en los objetivos, si hay objetivo compartido, si hay eficacia en las acciones que desarrollan, si hay logro de esos propósitos o no. A lo mejor se hizo mucho esfuerzo, pero los logros no se corresponden. Y para que sean participativos, yo creo que tiene que ir ocurriendo un proceso de devolución constante que le permita a la comunidad ir problematizando y trabajando esos datos. Entonces, tal vez mi énfasis investigativo está más en el proceso que solo en los resultados, porque creo que una cuestión ética dentro de la evaluación o de la investigación es que las comunidades puedan hacer uso de esa información y también los programas de la política pública, las autoridades, tienen que saber cómo pueden colaborar con esas comunidades desde el rol que ellos y ellas tienen. If I could add a couple of things, again, total agreement, total agreement. I have been, talking mostly about quantitative, but there are definitely qualitative data, and case studies are very valuable and useful in this evaluation and this assessment. I also wanted to say something about the data. I got interested in empowerment research because I learned in my own community organizing when I was much younger, many, many years ago, that data speaks to power. And so one of the things we can do in our work in communities
is help communities understand how data can speak to power, and then how to use and collect data to do that. That is something we as researchers could really bring to, it's a resource, it's a capability that we can share. Ya, está totalmente de acuerdo con usted, Alba, lo que dijo. Dice que los casos de estudio son muy importantes en este tipo de evaluaciones, ¿ya? Dice que él cuando era muy joven se dio cuenta de que la información le habla al poder, ¿sí? Por lo tanto, la investigación en el empoderamiento es importante. Y dice que lo que ellos tratan de hacer es ayudarles a ver a las comunidades cómo pueden colectar esta información y mostrarla para producir resultados y mostrársela al poder. If I may, one example when we're working with children, when we're working in our Youth Empowerment Solutions program, is we have the kids do a photo voice project where they go out and they take some pictures, and then we give them some discussion questions, and then they come back and talk about the photos as a way to begin to think about what they see and think analytically about it. And that's an example of helping them use data in a very intuitive and fun way, taking pictures. Ya, dice que en el YES Program, el Youth Empowerment Solutions Program, Soluciones para el Empoderamiento a Adolescentes, hicieron un proyecto de fotovoz. Esto se trata de que los niños tomen fotos en su comunidad, ¿cierto? Y después lo discutieron y la idea era que lo analizaran de forma intuitiva y como didáctica, ¿ya? Ok, Okay. Are you ready? De acuerdo. Ya, está listo, ya. Listo. Alba, no sé si quieres agregar algo o pasamos a la cuarta pregunta. Yo creo que con la cuarta podemos complementar. Súper. Entonces, para recordarles, la cuarta pregunta es ¿cuáles son las tensiones y desafíos presentes para su análisis desde la perspectiva participativa? Okay, Paula, I have the question. You don't need to repeat it. Okay, no problem. Give you a break. I'll give you a break. I'm Thank you. sorry for interrupting, but I'm just trying to save you. Yeah, no problem. Thank So you. for this one, I'm going to try to be brief because I think really I'm talking too much and we want to hear what questions you guys have. And so I want to be aware of that. So I'm just going to say five quick things that I see as to be challenges. One is our community partners are not always prepared to think as researchers or evaluation. It's not how they think about the world. It's the way we think about the world. So that's a tension. Yeah, Another one is, you want to do each one? Yes, please. Thank you. Ya, entonces dice que va a ser breve porque quiere escuchar las preguntas, pero va a mencionar 4 o 5 cosas importantes aquí. Lo primero es que la gente no piensa como investigador o acerca de esto, como que ven su punto de vista y no piensan como investigadores. ¿Ya? Sí. Okay, the next one, you can. Second one is, we are not always prepared to think about the issues in the issues that residents have or how they think about those issues. So we go like this. That's one of the tensions. They're not where we are, we're not where they are. Dice que no siempre están preparados para pensar en los problemas que tienen los residentes. Entonces dice que a veces los residentes van hacia una dirección y ellos van hacia otra. Number 3, número 3. Tercer aspecto. The conflicting values of researchers and academics versus practitioners and versus researchers. I'm sorry. Between practitioners and activists and researchers and evaluators. They're thinking about helping people now, providing service. We're thinking about collecting data and establishing evidence or describing activities. So that tension is probably very, very strong, at least in all the work that we do. Ya, habla de que hay conflicto de valores, ¿ya? Entre los
practicantes y los activistas, y los investigadores y evaluadores. Número 4. Sí, número 4. We misunderstand each other and we make assumptions about each other that may not be correct, but that drive our relationships. So we have to spend time to appreciate each other's perspectives. Dice que hay malos entendidos entre nosotros, entonces dice que es bueno tomarse el tiempo para apreciar las diferentes perspectivas que tenemos. And fifth, I think it's our responsibility to come up with creative ways to collect data, to document their work, and to respect what they're doing, and change our methods to fit what they're doing, and not ask them to do more to fit into what we want to do. Dice que es importante adaptar los métodos a lo que la gente quiere lograr y no como forzarlos a que ellos busquen esos métodos, ¿ya? Dice que es importante crear, valga la redundancia, formas creativas para recolectar información, ¿ya? ¿Ok? Are you ready? Ya, Alba, dice que puede hablar, que puede continuar. Comparto lo señalado, resaltar la importancia de establecer para qué y para quién se va a estudiar el empoderamiento. Claramente los intereses que tenemos los investigadores, si solo nos situamos desde esta condición de investigador, muchas veces va muy distante respecto de lo que son los intereses que las comunidades tienen. Entonces, allí hay una tensión, pero también hay un gran desafío. Y mi decisión de hacer parte importante de mi investigación vinculada a la investigación-acción tiene que ver con esa necesidad, en la medida de lo posible, de calzar los intereses de la comunidad con el interés de la investigación, es decir, que la investigación se ponga al servicio de los procesos de esa comunidad. Una segunda tensión es la participación, al menos en la región de la Araucanía. Yo sé que hay diferencias en otras comunidades, nos encontramos con comunidades que en general o han tenido en el pasado muy buena participación, pero hoy día hay una participación muy baja, y producto también del cómo la política del Estado ha trabajado con las organizaciones, ha ido generando dificultades. Me explico. El Estado ha acostumbrado a las comunidades a poner como condición para un determinado recurso, un determinado beneficio, la participación. Por tanto, la participación sustantiva da paso a una participación más funcional, es decir, participo en tanto logro obtener un recurso que por otro camino no lograría obtener. Entonces, para poder ejecutar una investigación realmente participativa, hay que acompañar a las organizaciones también en facilitar creativamente esos procesos de intervención. Y de hecho, parte del atractivo que tiene nuestro trabajo para las organizaciones es que podamos dar pistas de cómo incentivar, motivar, reforzar la participación de los otros integrantes de la comunidad. Porque hay un grupo pequeño, que normalmente son los dirigentes, quienes están haciendo mucho esfuerzo. Pero con poca participación y poco involucramiento del resto de la comunidad. Entonces las metodologías tendrían que ser un acercamiento sucesivo que favorezca creativamente la participación en coordinación muy estrecha con las organizaciones, y también metodologías que vayan ayudando a la implicación, y que, por supuesto, insisto, esté siempre en diálogo respecto de cuáles son los intereses y necesidades de la comunidad, cuestión que no siempre es fácil.
¿sí? Y bueno, otro aspecto importante, creo yo, de usar metodologías participativas, problematizadoras, es que los datos que se produzcan aporten a la redefinición de la acción, den pistas para hacer caminos que puedan favorecer la participación y, en general, robustecer los otros indicadores del empoderamiento. Y eso significa que esto requiere de tiempo, compromiso y presencia activa en la comunidad. Entonces aquí el activismo, la intervención y la investigación comienzan a solaparse, a yuxtaponerse. Okay, she's ready. Do you want to add anything else? No, again, I agree completely. The idea in the United States, and I'm sure you do too, talk about evidence base. And what we do is we work with local groups and try to help them get an evidence base for what they're doing is making a difference. And then we try to sell the findings to the powers that be. We help them use that data to then sell. And sometimes they use our expertise, and sometimes it's their voice, sometimes it's our voice together. But we let them drive that. Dice que está totalmente de acuerdo con usted, Alba. Dice que ellos allá trabajan con grupos locales para ayudarles a juntar evidencia empírica, ¿cierto? Eso. Bueno, vamos a continuar entonces con la quinta pregunta, que es ¿qué consideraciones se deben tener presentes en el análisis del empoderamiento considerando una perspectiva feminista? Okay. What considerations should be taken into account in the analysis of empowerment considering a feminist perspective? I'm going to pass on this one because I'm a white male. And I don't think I have the standing to really, talk about a feminist perspective. I mean, I support women's rights, and I'm a feminist as much as I could possibly be. I have a daughter, I have a wife, I have a mother. I do understand feminist perspectives often are this participatory, more qualitative, telling the story. Support it completely, but I'm going to pass with any else and let other people who know much more about this than I and who are much more expert, both in terms of experience and the topic area, answer this one. So I'm going to pass. Dice que va a pasar de esta pregunta porque cree que hay gente que tiene mucha más experiencia para responderla. Dice que él totalmente apoya el feminismo, que tiene hija, mamá, esposa, ¿cierto? Pero que es un hombre blanco, entonces no se siente como con el derecho tampoco de responder eso. Bueno, yo señalaría que la perspectiva feminista ha aportado a una visión crítica del poder. De hecho, la teoría del empowerment se ha nutrido de una perspectiva crítica ofrecida por el feminismo. En no solo mirar cómo el poder está complejamente distribuido y no solo en la diferencia de ser hombre o mujer, sino las múltiples diferencias que atraviesan, ¿no es cierto?, la posibilidad de contar con más o menos poder. En una mujer pobre, indígena, podemos concentrar varias formas de opresión, pero también con algunos varones de en cierta condición también hay allí, se atraviesan distintas dificultades para el acceso de oportunidades, pero también para la visibilización de la propia condición humana. Yo destacaría particularmente una idea que se plantea desde el feminismo, que es la opresión interiorizada, ¿ya? Es decir, esta es una invitación a no solo, pero también poner atención en cómo se estructura y cómo se distribuye el poder, sino también cómo las propias personas en condición de opresión, en este caso mujeres, sobre todo en ciertas condiciones particulares de desventaja, van interiorizando
conceptos devaluados sobre sí mismas y van también incorporando determinados roles que las ubican o les ubican en un estatus distinto, sin posibilidad de tener voz, de poder tener agencialidad. Y esto nos remite a un tremendo desafío, que es entonces mirar por una parte las relaciones de poder, pero mirar aquellos elementos que no son tan visibles, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el imaginario, las representaciones, la cotidianidad y el cómo se traducen las relaciones de poder. Y eso necesariamente desafía, por un lado, al uso de metodologías que incluyan, por ejemplo, elementos expresivos, elementos vivenciales, participativos, que ayuden a deconstruir, a problematizar situaciones que, por la lógica de la opresión interiorizada, se ven como naturales. Entonces, allí necesariamente uno entra en un espacio de problematización, de remirar las prácticas, ¿ya? Entonces, hay un elemento importante a problematizar, pero también tener mucho cuidado. Yo soy mujer blanca y también con privilegios. Entonces, cómo nuestros propios valores y sesgos de lo que entendemos por feminismo pudiera estar también limitando la visión, por ejemplo, de las resistencias que las mujeres tienen en el cotidiano. Esfuerzos creativos por resistirse a condiciones de opresión, pero también, y particularmente en el caso de las mujeres en el espacio comunitario, cómo ellas construyen iniciativas que permiten la sobrevivencia en condiciones de mucha precariedad, cuidando. Entonces, todo ese rol que habitualmente se vive en el espacio privado y que hoy día lo estamos criticando, ¿no? Porque el Estado no cumple y la sociedad no cumple las labores integrales de cuidado, entonces finalmente termina privatizándose este tremendo esfuerzo por cuidar a la familia. Y en el caso de las mujeres en el espacio comunitario, ese cuidado se traslada al espacio público con las y los miembros de la propia comunidad. Y también aquí quisiera enlazar con un desafío cultural. O sea, por un lado está esta mirada que tiene que ser capaz de problematizar, pero por otro lado reconocer las resistencias, pero también cómo nuestras categorías culturales a veces desconocen ejercicios que culturalmente son valorados. Estoy pensando, por ejemplo, en el cuidado. Estoy pensando, por ejemplo, en la ontología relacional, es decir, la visión que los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen, y otras culturas también, de que nuestra existencia tiene que estar en diálogo con el otro, que uno no existe aisladamente, entonces lo comunitario, lo colectivo es parte, pero también como la naturaleza no es una cosa, no es un objeto, sino que un otro ser, y cómo la espiritualidad también forma parte de esa ontología relacional. Entonces creo que el feminismo nos ayuda a mirar de un modo complejo las relaciones de poder. ¿Ya? Probablemente una feminista más instruida que yo tiene muchos más aportes, pero al menos eso es lo que quisiera destacar. Okay, she's ready. Do you want to add anything else, Mark? No, no. Ya, dice que no tiene nada más que comentar él. Okay. Bueno, ahora vamos a continuar con la sexta pregunta, que es ¿cuál es su actual línea de investigación en empoderamiento comunitario y qué resultados destacaría? The next question, what is your current line of research in community empowerment? What results would you highlight? Well, I've talked a little bit about this already, so I won't take much time. I'm conscious of the time. I do want, to see what questions people might have who've been listening. And again, thank you all for being here.
I have several papers that, will those be shared with everybody? The citations for people to see that I shared? I'm going to ask. Pregunta si los artículos al final se compartieron. Las citaciones igual, algo así dice. No, pero lo vamos a compartir sin que Mark escuche con quienes estén interesados. They are going to share it without you listening, with interested people. Okay, fine. So just real quickly, we've done this work where we've created this curriculum for kids to help them get a voice. We looked at violent behavior. We're looking at empowerment and violent behavior in that model that I described, where our intervention is the empowerment process, the curriculum, which includes working with adults and training adults to not be, to give power up to the kids. And then we've looked at their empowerment, and then we've looked at different kinds of outcomes, both positive behaviors like doing well in school or staying in school, being engaged in school, being involved in extracurricular activities, and also relating to less problem behaviors like drug use and violent behavior and delinquency. We're also working with a local organization, helping them develop a database of the effectiveness of their work as they address vacancy in their neighborhood. So in where I work, some of the cities where I work, there's a lot of vacancy, which means that on a street, there may be 2 or 5 abandoned homes that are dilapidated, running down, or empty lots. And we help, and there's local organizations to help clean those up. And then we study what happens, both qualitative and quantitative, and we publish both kinds of papers in terms of their effectiveness. So I'll stop there for a minute. I'll come back, I'll say a few more words, and then I'll stop. Ok, ya. Sobre eso dice que crearon un currículum para los niños y ese currículum fue la intervención dentro del proceso de empoderamiento, ¿ya? Ellos trabajan con adultos y la idea es que los adultos le den el poder a los niños, ¿ya? A través de esto han empoderado cosas positivas como que los niños asistan a la escuela, que tengan mejores notas, que se queden ahí yendo al colegio, ¿cierto? Y han logrado que haya menos comportamiento violento o problemático, ¿ya? Dice que también trabajan con organizaciones locales para recolectar información, ¿ya? Y en las organizaciones locales, por ejemplo, se dirigen a la vacancia. ¿A qué se refieren con esto? Puede que en una calle hayan entre 2 o 5 casas abandonadas, ya que estén desocupadas, o que quizás estén como destruidas, por decirlo así. Ellos lo que hacen es limpiarlas y estudiar cómo eso afecta positivamente. You know, I think I'll stop there. You know, I'll just stop there and let Alba say something, and we have one more question, then we could open it up. ¿Ya? Dice que va a parar aquí y le cede la palabra a Alba. La verdad es que en nuestro caso hemos hecho poca investigación institucional, en el sentido de poca investigación patrocinada como investigación por las agencias públicas. Desde el año 2004 he ido junto con un equipo acompañando distintos procesos que han sido solicitados por personas interesadas en el trabajo comunitario que trabajan en distintos programas de la política pública, programas de prevención en adicciones, programas de recuperación de barrios, programas vinculados a la salud mental comunitaria. Y entonces lo que hemos ido aportando es una metodología para ir produciendo datos sobre los niveles de empoderamiento y estos indicadores que hemos señalado. Pero siempre en la perspectiva de compartir esos datos y que esos datos generen acuerdos, acciones y continuar acompañando el proceso y volviendo a producir datos que nos permiten
sistematizar las prácticas, pero también entregarles a los profesionales de la política pública, de los municipios o de otras entidades, esa información para que ellos resuelvan. Hemos acompañado también procesos de organizaciones como mesas territoriales, como juntas de vecinos, en donde la información ha sido trabajada con ellos y ha sido también analizada, y para analizarla hemos acudido a procesos de formación. En la figura de lo que hemos llamado Escuela de Líderes, que es básicamente un formato participativo, de formación sobre elementos para la acción comunitaria, que les ayuda a las personas de la comunidad a ir incorporando categorías de análisis, que les ayuda a interpretar mejor lo que está pasando y para tener también algún recurso un poquito distinto respecto a lo que ya han intentado, porque aquí hay que pensar que son personas que tienen un fuerte compromiso y han intentado muchas veces mejorar las cosas de sus barrios. En el último periodo estamos con una investigación que es la que nos convoca hoy día en el esfuerzo de producir un sistema integrado de evaluación de la dinámica psicosocial comunitaria que permita a las comunidades conocerse de un modo más riguroso, pero también aportar a la política pública entonces esta serie de recursos que podrían ser eventualmente aplicados desde ellos para ir, para establecer línea base, ir acompañando y evaluar también el impacto de determinadas acciones comunitarias. She's ready. Do you want to add anything else, Mark? I would only add that we are fairly committed to bringing that data back to their communities, as Alba said. So I agree 100% with the value of the data. The other thing is, as researchers, one of the things we do is generate knowledge for the general, for more general rather than specific contexts. So I think we're also responsible for getting these ideas out beyond the communities where we work, so their voice is heard elsewhere as well, expanding the universe, which maybe is a perfect segue to the next question. Ya, dice que él está de acuerdo, que él también cree que hay que llevar la información de vuelta a las comunidades. Dice que los investigadores generan conocimiento de un contexto específico. Y dice que de esta forma las voces de la gente se escuchan y se amplía el universo. Siguiente pregunta. Next Sí, question, pasamos Mark. a la Última. A la siguiente pregunta, que ¿es posible el empoderamiento comunitario en el contexto de crisis y transformaciones transnacionales, especialmente en tiempos de pandemia? Is community empowerment possible in the context of crisis and transnational transformations, especially in times of pandemic? My view of that is, why not? I don't think there's a time or a place when voice and getting communities to have voice and helping them do that and helping them gain data to give that voice to make the changes that they want in their world. I would just say the simple answer here is, why not? It may look different, it may be different depending on the communities, what we do, and what topics we work on will be tailored to the community, because different communities have different ideas. But I see no reason why not at this point in time or sometime in the future that this would not be relevant. So I would say absolutely, why not? Dice, ¿por qué no? Dice, absolutamente. Dice que no hay como un tiempo o lugar en que no se pueda ayudar y dar voz a las comunidades, ¿ya? Para que puedan realizar los cambios que necesitan. Puede que se vea diferente en las comunidades
que son distintas, pero dice que absolutamente se puede realizar en este punto de tiempo y en el futuro. Paula, what little Spanish I am picking up as you speak, I feel like you are really capturing what I'm saying. So you're doing. I read a lot of your articles. Thank you. They are very interesting. I really appreciate it. You're doing a great job. And I'll pass now to Alba, and maybe in the time we have left, we can have some questions. Okay. Thank you. Alba? Ok. Bueno, yo diría que tiene que ser posible, es un imperativo. Y lo señalo porque creo que tanto las crisis sistémicas del capitalismo, pero también la crisis que hoy día la pandemia nos impone, es una tremenda sacudida respecto de nuestros estilos de vida, pero particularmente en nuestro país coloca de relieve una crisis sistémica también de los cuidados, ¿no? Poniendo al descubierto muchas falencias de la respuesta del Estado, esta tremenda desigualdad que todos sabemos que existe. Hoy día ese grupo que se llamaba clase media y que estaba en una frágil clase media porque tenía un gran endeudamiento, hoy día con la pandemia viene a engrosar el grupo de las personas que está con un poder adquisitivo muy bajo en un país que tiene los precios, uno de los precios más altos del mundo y con poco soporte social para suplir muchas necesidades. Entonces yo creo que hoy día está la gran oportunidad de que las personas nos sintamos como parte nuevamente de un colectivo, que nuestro cuidado no puede remitirse exclusivamente, aunque también, a una cuestión personal. Nos necesitamos para cuidarnos y especialmente en los barrios vemos una respuesta solidaria, de cuidados también muchas veces de mujeres, para poder suplir aquellas cuestiones que el Estado hoy día no es capaz de resolver. Entonces, yo creo que están ocurriendo procesos de empoderamiento, que claramente el acceso a recursos distintos a los que puede generar una comunidad están bastante todavía limitados. Pero también nos lleva a poner en el centro valores centrales de la comunidad o de lo comunitario, la cohesión, la interdependencia, el trabajo colectivo, ¿verdad? Y también nos interpela a mirar aquellas culturas que tienen otras formas de vida, que han sido llamadas formas de vidas otras, a ver cómo ellos sí logran hoy día sobrevivir sin mucha dependencia del Estado, porque lo han hecho permanentemente. ¿Ya? El pueblo mapuche ha estado en una situación de bastante invisibilización, violencia, así como también lo están otros pueblos indígenas, y ellos han tenido que generar mecanismos históricamente para resolver mucho de su sobrevivencia, muy al límite de la dignidad, y entonces hoy día yo creo que la pandemia no les hace cambiar mucho su escenario, pero sí nos pueden modelar, enseñar cómo sus concepciones de vida, su cosmovisión, sus sistemas de vida, en esto que llamamos ontología relacional, es algo que nosotros tenemos que incorporar. Porque si no, nuestra sociedad está claramente en graves problemas. O sea, lo está, pero si mantenemos la misma forma de vida, estamos en un momento de quiebre absoluto de nuestra sociedad. Okay, Mark, do you want to add anything else? The only thing I would add is it's the pandemic today. 2 years ago, maybe it's still going on, is the equity demonstrations that were going on in Chile. Tomorrow it might be a war. Many years ago it was HIV. It's always something, unfortunately. And it's important for us to
keep positive, focus on positive factors, and help promote positive factors. Nos dice que ahora la pandemia demostró la inequidad, ¿cierto? La desigualdad. Aquí en Chile hubo protestas por eso, ¿cierto? Dice que más tarde puede ser mundial, puede haber una guerra. Dice que antes era el SIDA, ¿cierto? Y dice que es importante que nos mantengamos positivos. Damos espacio a las preguntas entonces, ¿sí? Súper, vamos a empezar con las preguntas que ustedes nos han ido comentando. Ahí, como les dije, Mauricio las está organizando, así que él me va comentando de las preguntas y yo las voy a ir haciendo, ya sea que sean para Alba o para Mark o para ambos. Okay, Ya, Mark, now we are going with the questions of the public. Entonces, en primer lugar, hay una pregunta para Alba que pregunta si puedes referirte a las tensiones internas de las comunidades para participar en procesos de investigación-acción destinadas a promover empoderamiento comunitario. Bueno, Paola, no creo sé si que quieres igual contarle a Mark. Ok. No alcancé a traducir toda la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, es sobre las tensiones internas de las comunidades para participar en procesos de investigación-acción destinadas a promover empoderamiento comunitario. Okay, this question Alba. is about the internal tensions. ¿Me puedes repetir? Es demasiado larga. Para participar en procesos de investigación-acción destinadas a promover empoderamiento comunitario. Okay, give me a second, please. Sí, no hay problema. Okay, there is a question about the tensions to participate in community action and the empowerment. Okay. And this question is specifically for Alba. Of course, you can add comments it's for if you Alba, want to. yeah. Yeah, but specifically for her. Bueno, creo haber enunciado algunas. Creo que la primera tiene que ver con las urgencias de las comunidades, que no tienen mucho que ver o nada que ver en realidad con la investigación o con procesos intangibles como lo son el empoderamiento. Entonces, allí para poder desarrollar una investigación, a las personas les tiene que hacer sentido en cosas muy concretas que efectivamente respondan, al menos parcialmente, en algunas de sus necesidades o intereses. Eso es para un barrio que está en condiciones de mayor dificultad, ¿no? Y si lo quisiéramos hacer en un espacio cultural distinto, como podría ser, por ejemplo, el mundo mapuche, creo que allí hay que cuestionarse incluso el concepto de empoderamiento, porque las nociones de poder no son las mismas. Entonces creo que la primera tensión a resolver es sobre la base de un diálogo, si para ellos es un tema, el tema del poder. Sin lugar a duda lo es con la sociedad occidental, ¿no? Pero habría que ver de qué manera eso es o no útil, sobre todo pensando en las reivindicaciones históricas, la invisibilización histórica, e incluso esta suerte de despojo que les obliga muchas veces a vivir su cultura bastante en clandestinidad. Yo destacaría esas dos tensiones al menos. Pueden haber muchas más, pero son las que hoy, ahora me cobran más sentido. Super. I would she's ready. Yeah, I would just add the importance of using our data for local purposes, for the people with whom we work, and thinking about alternative ways of disseminating information. I think that's important. I think it's also important to realize that, you know, we're not the experts who know all the answers, and that we're there to help them kind of achieve their goals, not define the goals and get them to work for us. I have a little anecdote to say. I don't know if you guys have ever heard it. So after you speak about that, Paula, I'll tell the anecdote. Ya, dice que es importante utilizar la información para los procesos locales.
hay que encontrar formas de diseminar esta información también. Dice que eso es importante, ¿ya? También es importante mencionar que ellos no saben todo y que es importante dejar que la gente tome la acción. In the United States, we have some expressions about when researchers come in, take data out of the community, and never give it back. So the most graphic one I ever heard was, we have to make sure that we're not like mosquitoes, Okay. Yeah. where we come out at night, we suck blood, and we disappear. And the metaphor is, we don't go into communities, take data, and go away and never seen again. We have to engage with the people that we're working with. And we have to give back the data, and we have to give back what we find, and we have to give back the power of data to them. Can't be mosquitoes. Ok, ya. Dice que en Estados Unidos tienen un término ellos para cuando los investigadores van a una comunidad, toman la información y no la devuelven. Dice que no tienen que ser como mosquitos que vienen y chupan la sangre, ¿cierto? Dice que hay que evitar eso, que hay que hacer que la gente se comprometa a darle la información de vuelta y darles el poder de esa información también. The word for mosquito in Spanish is mosquito, right? Mosquito. ¿Sí? O zancudo. Yes. I'm no mosquito. I'm not a mosquito. Dice que él no es un mosquito. No soy mosquito. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que también es para Alba y que dice: ¿qué prácticas de cuidado comunitario serían pertinentes de sostener en la situación de la actual pandemia? Bueno, yo creo que hay sistemas de cuidados internos que se han ido generando de modo autónomo, ¿ya? O sea, somos testigos de que muchas mujeres se están organizando, tienen ollas comunes o están preocupados de llamar y cómo están sus vecinos. Pero creo que también ellas requieren de acompañamiento, de una escucha activa. Entonces, si en algo pudiéramos colaborar, va en esa línea de poder escuchar, de poder ofrecer a lo mejor un espacio sumado a los espacios que ellas puedan estar generando, y particularmente desde la psicología, ¿no es cierto?, ir aportando a escuchar, a contener. Porque sobre todo las mujeres están muy sobredemandadas, y más aún si suman a su sobredemanda interna hacerse cargo de muchas necesidades de la propia comunidad. Perdona, independiente, que además creo que hay que hacer un ejercicio más político de cómo ayudamos a organizar, a promover territorialmente los sistemas de cuidado, que la salud esté disponible, el acceso, que los servicios sociales también haya acceso. Por allí una dirigente comunitaria me decía: nosotros en el barrio sabemos lo que la gente necesita, y en general los gobiernos locales deciden bastante arbitrariamente qué aportar, cómo hacerlo, desconociendo estas necesidades más específicas que claramente un habitante del propio territorio tiene más claro, ¿no? Gracias, Alba. Would you like to add something, Mark, about community care in pandemic times? I didn't know what the question was. So it's community care during pandemic times? Yeah, exactly. Some of our community partners have a weekly meeting, webinar, where people come to a thing like this, and they just ask questions. And I think one of our jobs as professionals is to share the knowledge we have in ways that are consistent with how the communities we work in obtain information. And if that's through a webinar or through a Zoom meeting or through whatever it is, or community dialogues, it's incumbent upon us to help provide that information. And in a situation like a pandemic, where there are specific behaviors we can do to help staunch the epidemic,
it's almost unethical for us not to do something, for us not to communicate those ideas and to help people cope with the situation that they're in. So, and I'm privileged, as many of us are, to have a job, to continue doing the work that we're doing, and understand that there are many people who are not so lucky, that their businesses or their jobs ended, and they're in much more difficult situations. So I think we must do that. It's morally imperative. Ya, repitió lo mismo que había mencionado anteriormente, de que hay gente que solo va y hace preguntas. Dice que es súper importante compartir el conocimiento que tenemos, puede ser a través de Zoom o diálogos en comunidad, por ejemplo. Dice que hay comportamientos específicos para lidiar con la pandemia ahora, por ejemplo, y que es antiético, no compartir esta información. Y dice que él es privilegiado de tener trabajo, por ejemplo, de poder seguir trabajando en lo que hace, y que hay gente que no ha sido tan suertuda. Entonces es necesario compartir esta información. Bueno, ahora para continuar, hay una pregunta que es para Mark, y dice, desde lo teórico, metodológico, ¿cómo el enfoque de empoderamiento resuelve la tensión entre la cohesión social y la acción colectiva en contextos de individualismo, mercantilización y segregación que afecta a las ciudades? No sé si alcanzaste, Paula. A ver, repítamela de nuevo, vale. Ya, o si quieres la digo yo porque como la tengo aquí. Ya, ok, por favor. Yeah, te so lo agradezco. there's a question for you, Mark. And it says, from the theory and the methodology, how does the empowerment approach can solve the tension between social cohesion and collective action in the context of individualism, commodification, and segregation that affects the cities? Wow. That's a great question. It really is a really good question. That is a tension I did not mention. Especially in the United States, where individualism is very strong. I think it's helping people see the potential power in numbers, that we sometimes feel helpless, but when we share voices and get together and organize, we can actually make a difference. So I think, that, but most of that comes from our community partners. While I was an activist, now I'm a researcher, and I don't have so much credibility. So it really, I have to help our community partners do those kinds of things when they ask. I can't come in and be the expert to tell them what to do. But I think we try to, again, it's data speaking to power. We try to think about creative ways to be systematic about information, and to tell stories with that information, and to speak to power with that. And it's been my experience that when people are under-resourced, challenged economically, they have an easier time, I think, seeing that a collective voice is what's necessary. When they have the power, they care less about what other people think because they have the power. So I think that's how, at least that's how it works for us, but it's a really great question. Ok, lo primero que dijo es que es una tensión que no mencionó, que por ejemplo en Estados Unidos la individualidad está muy resaltada. Dice que es importante que la gente se junte para que sus voces puedan ser oídas. Dice que ellos ayudan a los socios comunitarios. Dice que ellos pueden ir y ser los expertos. Al final lo importante es juntar información, porque la información es poder, como mencionó, y ser sistemático acerca de esta recolección de información.
También mencionó que cuando la gente tiene problemas económicos, por ejemplo, o son barrios vulnerables, que tienen problemas viendo que pueden empoderarse. Eso. Alba, No sé si quieres algo? agregar, sí. No, ya, entonces vamos a continuar con una pregunta que es para ambos, para Mark y Alba, y dice, ¿por qué hablar de empoderamiento comunitario y su diferencia con la movilización política popular en la que participan comunidades? ¿Son parte de lo mismo? Wow. A ver. Alba, quizás primero traducirle la pregunta a Mark y de Ok. ahí con las respuestas. No sé, Paula, si alcanzas a Súper preguntarla difícil o... traducir wow. Son demasiado largas las preguntas, disculpa. Ya, Pero si me la dices de nuevo, la puedo anotar y O traducir. tú misma. I got the Yeah. idea this is for both Creo of us, que sí. right? It's a question for both of us. Yes, Yeah, it it's a is. question for both of Paloma you. is going to And translate. Okay. yeah, and it's about the difference between community empowerment and like popular and political mobilization. Like, do you get it? I think so. Yeah. In which communities participate, and are they the same or are they different? Alba, you want to go first? Pregunta si usted quiere responder primero, Alba. Entiendo que la noción de movimiento es una fuerza, ¿no es cierto?, que se va constituyendo y que tiene un determinado ciclo. Por tanto, bueno, hay movimientos más largos en el tiempo, pero en general lo entiendo como un proceso intenso que puede tener un pic de organización y recurre a muchas herramientas, muchas armas, pero eventualmente también ese movimiento declina, ¿ya? Entiendo que un proceso comunitario también puede tener subidas y bajadas, pero lo entendería más como un proceso constante. Si lo remito exclusivamente a la idea de movimiento social, ¿no? Lo que pasa en Chile, por ejemplo, con el estallido social, ahí se genera un tremendo movimiento social que es capaz de articular muchas fuerzas específicas y que es la gran diferencia de otros movimientos acotados, específicos, que tuvimos desde el año 2006, ¿no? Distintos grupos reivindicando distintos aspectos, pero la fuerza de este gran movimiento es precisamente que se interceptan sentidos compartidos muy profundos. Y entiendo que una comunidad puede ir haciendo un movimiento, pero lo siento tal vez menos explosivo. Eventualmente sí, pudiera ocurrir que parte del proceso de reivindicación y de empoderamiento signifique que en algún minuto una comunidad tome más fuerza y desarrolle activismo mucho más fuerte. No sé si me doy a explicar, pero es lo que podría decir. Okay. Paloma, que me dijiste que lo fue. I agree with Alba, ups and downs. The way I think about it is this. If you remember the three areas I talked about, feeling, thinking, doing, the political movements of demonstrating in the street or a mobilization, that's the doing part. But the other two parts are missing if that's all they're doing. And the reason why I say that is because to keep people's motivation up and to think critically about their world that they're in, mobilization may be the only one strategy. There might be other strategies, and once a mobilization kind of works to make the change, are you done? Is everything all better? I don't think so. It took decades and centuries to create the structures that are limiting opportunities for some people. The Mapuches, they were powerful, 1,000 years ago, maybe more, 2,000 years ago. Today, they're powerless. That process took a long time, and it's going to be a long time to get it back.
So I would say mobilization is just one behavioral strategy, and that there are other aspects of helping people feel collectively efficacious, helping them feel connected, and then helping them think critically about what's next and what can they do and what other new coalitions and who can they connect with and what else can they do to gain back power that they may have lost or never had in the first place. Ya, dice que está de acuerdo con usted, Alba, y habla de nuevo de los 3 componentes de sentir, pensar y hacer. Dice que si solamente hay una protesta, solo nos estamos enfocando en lo de hacer y dejamos de lado el sentir y el pensar. Dice que para mantener a la gente motivada hay otras estrategias, ¿ya? Hay que pensar en lo que van a hacer después de esa movilización. Sobre los mapuches dice que tomó siglos para que se construyan las limitaciones que existen ahora y ese proceso tomó mucho tiempo. La movilización que ha ocurrido es solo un aspecto, ¿ya? Dice que hay que ver si la gente se siente conectada, por ejemplo, con quién más pueden conectar, qué más pueden hacer y no solo enfocarse en lo del hacer. ¿Ya? Y también dice que recuperar el poder que nunca tuvieron. Perdona, y que tal vez ese sea un punto de inflexión en el caso chileno con el movimiento que parte el 18 de octubre, porque hay una gran explosión, una gran concertación de actores, mucha fuerza, por mucho tiempo, pero la élite se acomoda rápidamente, porque tiene muchas condiciones que hacen que mantengan el statu quo. Entonces, un movimiento ejerce fuerza, pero hay otros ejercicios que tienen que complementar el poder avanzar. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo se proyectan los resultados del empoderamiento a nivel local y de políticas públicas y cuándo se considera exitoso un proceso de empoderamiento? So it's for both of you, para Alba y para Mark. How do you share the results of empowerment with the local community and also in public policies? And at which point do you consider that a process of empowerment is successful? I don't know who of you wants to begin with the... Well, I'll try to give it a shot. We will create reports for schools if we're working in schools. We will feed information back to local foundations. We will go to community events and share our data, and we work with our local partners for how best to do that. We also, of course, do the traditional academic thing and publish papers and push ideas out in the field, and that also makes it can be used by the local partners to say, look, it's an evidence base, it's been published in the literature. So that's one strategy. I forgot the other side of what you asked. What was the other piece? It was how do we do the data and when do you consider that our process of empowerment is successful? When our partners tell us it is, on the one hand, if it's sustaining over time, another. And in the work that we're doing with the kids, we assess it with questionnaires and we ask them questions, and we determine whether it's successful or not based on are they improving compared to people or not. It's a little bit different when we're working with schools because that's a much more individual level kind of, even though they're doing community change projects, we are really following whether or not the kids are changing their behaviors and seeing a different world for themselves. So it's never over. Ok, dice que crean registros sobre las escuelas, dan la información de vuelta, ¿cierto? Se comparte esta información. También esta información para que pueda usada como base empírica,
¿sí? Y sobre la otra pregunta, habló que se fijan en si esto está haciendo, si está quedándose como en el tiempo, el trabajo que hacen. Dice que evalúan a los niños con cuestionarios para ver si están mejorando o no, y que es un poco más difícil si evaluarlo en las escuelas porque es un nivel más individual, ¿ya? Al final lo que ven es si el comportamiento de los chicos está mejorando. Dice que es un trabajo de nunca acabarse. ¿Ok? Pregunta es en relación al proceso de investigación, o la idea sería ampliar el análisis. Porque me gustaría aportar un par de elementos. Creo que para poder evaluar si hay empoderamiento, tendríamos que ver si la acción colectiva, que supone previamente varios procesos psicosociales, organización, liderazgo, construcción de relaciones, de confianza, reciprocidad, aprender a planificar, aprender a concretar ese plan, ¿no? Tener diálogo con autoridades, etcétera, negociar, son, yo diría, una variada y compleja gama de repertorio que se necesita tener. Entonces uno podría mirar si todo eso está ocurriendo, si esa comunidad está enlazándose con otros, si el enlace interno ha ocurrido, si hay coaliciones. Pero ese proceso es insuficiente si no hay lo que se denomina un empoderamiento diferencial, porque sabemos que el poder no se cede, el poder es siempre también complejo y conflictivo. Entonces allí se requiere hacer un trabajo para preparar gobiernos locales, para preparar a los funcionarios de los programas de la política pública a interpretar distinto, a ceder el poder, a entender cómo van los procesos. Yo me he encontrado con la sorpresa en muchos funcionarios de la política pública que, valorando la acción comunitaria, el trabajo comunitario, saben poco de qué y cómo hacerlo. Entonces se requiere no solo preparación de la comunidad para estos diálogos múltiples, para cohesionar la organización, para fortalecer la concreción de su planificación, dialogar con otros agentes y entender las racionalidades múltiples que hay en esos otros espacios. Ese mismo ejercicio hay que hacerlo también con los agentes de la política pública y con otros actores. Se requiere hacer una traducción cultural que permita que entiendan y yo diría tener formación también en el campo de lo psicosocial comunitario. Okay, she's ready. Mark, do you want to add anything? No, I mean, again, what Paloma has been summarizing, that's right on. Bueno, ahora vamos a tener la última pregunta por el tiempo. Lamentablemente no vamos a poder contestar a todas las valiosas preguntas que nos han hecho. Así que, bueno, la última pregunta es para Mark y habla sobre la influencia de las redes sociales virtuales en los liderazgos femeninos en barrios en contexto de pandemia y las limitaciones de estas redes, por ejemplo, la desinformación o las fake news. So this question is for you, Mark, and it's about the influence of social networks, online social networks, over women leaderships in neighborhoods in the context of the pandemic, and what are the limitations of these networks, such as fake news or misinformation? Gosh, that's come down to you too? Fake news and alternate facts? He's gone. 34 more days. It's also a really good question. You guys really were thinking about. I'm pleased and impressed about the questions, because clearly people are listening and thinking about these issues in their lives and in the work they do. I'm not sure.
I think the role of social networks is very important in empowerment research and in empowerment processes and outcomes. I think the idea of coalitions is about building networks across organizations. But I think personally, social networks are really important. How that connects to women leadership in the pandemic, in potentially vulnerable communities in Chile, I probably should pass that to Alba because I've been to Chile many times, but I obviously don't know Chile like you know Chile. So I can just say that networks are important, supporting each other, helping each other achieve the goals we're looking for, whether it's women in leadership or men struggling for power, whatever it is. Social networks are a vital piece of that, all the way from the individual level to the organizational level and even across communities. So but the specifics to women leadership in pandemic in Chile, Alba. Ya, dice que preguntó que si también habíamos sufrido de lo de las noticias falsas, ¿ya? Dijo que era una muy buena pregunta, está impresionado por las preguntas que le han estado haciendo, que son muy buenas. Dice que no está seguro sobre lo de las redes sociales, cree que tienen un rol importante y vital para construir coaliciones, por ejemplo. Dice que sobre lo de las mujeres prefiere que Alba conteste porque él no conoce tanto sobre Chile. ¿Ya? Pero dice que si ya sea una mujer que está en el poder o un hombre lidiando con dificultades en el poder, que las conexiones y ayudarse entre ellos es importante. Yo comparto la apreciación, creo que las lideresas, la realidad local al menos es que han comenzado no hace mucho con las redes sociales, y las están empleando mucho más para ayudarse, para saber qué le pasa a la gente de su comunidad, y creo que mucho menos para informarse todavía. Entonces comparto que el gran valor que hoy día tienen es más bien fortalecer, hacer posible coaliciones y hacer posible la ayuda mutua. Pero sin lugar a dudas las noticias falsas son siempre una amenaza, y allí creo que el acompañamiento de equipos como nosotros pueden ayudar también a problematizar esas noticias, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya estamos llegando al final de este seminario. Quería comentarles de una información importante que me dicen los y las organizadores de este evento, que es que las personas que estén interesadas en tener una constancia de la participación de este seminario pueden enviar sus datos al correo h.baeza02@ufromail.cl, ¿ya? Así que ahí no sé si lo pueden anotar también en el chat para que esté para todos y todas. Y bueno, más que nada quiero agradecerles mucho por su participación hoy día, por las preguntas, también por haber escuchado, y les dejamos muy invitados e invitadas a los próximos encuentros que se van a organizar para el otro año ya. Ahí se van a ir subiendo por las redes sociales. Okay, le voy a traducir. So we are finishing the seminar. She said thank you for people for assisting. She hopes them to be back again the next year. And that was the last question we answered. ¿Cómo se dice next year? Próximo año. Próximo año. Yes. A la Chile, y también bebemos vino Carmenere. Todos. Bien. Muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, yo agradecer a Marc, pero también a Paloma, a Paola, Baite, Matías, a Gerlin, a Mauricio, bueno, y a todo el equipo. Salió estupendo, así que muchas gracias. Okay, she's thanking you and everyone because it was an excellent seminar. Great. ¿Estamos de grabar? We stopped recording, she said.